Hola, bueno, voy a analizar las frases del examen porque veo que os ha salido regulín nada más. Bueno, lo cual quiere decir que tampoco habéis visto los vídeos que os dije de adjetivas sustantivadas ni de adjetivas. Pero bueno, vamos a corregir el examen. A ver, el caso fue descrito fielmente por Jaime, que tenía mucho interés en su defensa. La primera. El que tenía mucho interés en su defensa es la subordinada. Si os dais cuenta podemos decir, fue descrito fielmente por Jaime, el cual tenía mucho interés en su defensa, que sí. Luego esa es la prueba de que es una subordinada de relativo, de esas normales, con una adjetiva. De relativo de esta sabía que decir que es explicativa, porque va entre comas, y todas estas son siempre complementos del nombre. ¿De qué núcleo? ¿De qué nombre? Del antecedente, que en este caso es Jaime. ¿Vale? Bien, ahora vamos con los complementos de la oración. El caso fue descrito fielmente por Jaime. Nos pedían fielmente y por Jaime. Este fielmente, como es un adverbio que termina en mente, ¿a que sí? Pues es circunstancial de modo. Por Jaime, si os dais cuenta, el verbo fue descrito, ¿qué le pasa? Es un verbo ser más participio, es un verbo pasivo. Entonces este por Jaime es un complemento agente. Bien, el que de la subordinada, que ya sabéis que no es neso, porque al ser una de relativo, el que tiene función. Entonces este que lo sustituimos por su antecedente. Aquí es muy fácil, porque Jaime tenía mucho interés en su defensa. ¿Quién tenía mucho interés en su defensa? Pues Jaime, sujeto. ¿Qué tenía? Mucho interés. Y ahora en su defensa, si me habéis puesto circunstancial del lugar, lo he dado por bueno, pero tiene más pinta de complemento del nombre, porque va con interés, así que interés en su defensa. Así que más o menos como queráis, os doy por buenas las dos opciones. Vamos con la segunda. Los niños cuyos padres sean cartageneros serán nombrados vecinos ilustres. Entonces aquí, daros cuenta que las subordinadas estas de relativo tienen la capacidad de insertarse en medio de la principal. Y este es el caso. Cuyos padres sean cartageneros. Ves que hay dos verbos, sean y serán nombrados. Repartimos los verbos y nos queda así. Lo que queda fuera del paréntesis tiene sentido. Los niños serán nombrados vecinos ilustres. Sí, ¿no? Pues ya está. Entonces, vamos a analizar la subordinada. Esta de cuyo era también marca de que es una de relativo. Los los niños, los cuales tengan unos padres que sean cartageneros, etc. Estas con cuyo son de relativo. Entonces, subordinada, de relativo, esta es especificativa porque no lleva comas. Y CN. ¿De quién es CN? Todas las de relativo son de CN. O sea, las de relativo estas así con antecedente. ¿De quién? De su antecedente, niños. Entonces analizamos la principal. Los niños sujetos serán nombrados vecinos ilustres. Este vecinos ilustres es un complemento predicativo. Si os dais cuenta, tiene un matiz así, más bien nominal o adjetival, que era lo que caracterizaba el complemento predicativo, que respondía a cómo, ¿os acordáis? Pero no es ni un adverbio ni un preposicional. Entonces, cuyos padres sean cartageneros, vamos a analizar eso. Os dije que el cuyos se podía sustituir por un pronombre, o sea, por un determinante cualquiera. Sus padres sean cartageneros, ¿lo veis? Entonces, ¿quiénes sean cartageneros? Pues sus padres. Todo esto es sujeto. Y cartageneros, como va con el verbo sean, que es el verbo ser, pues era atributo. Bueno, la tercera. Yo ya se lo recordaré a quien se queje cada día de tu mal humor. Aquí tenemos la subordinada, que me da igual que empiece en el a o que empiece en el quién, me da igual. Los verbos son recordaré y se queje. Si os dais cuenta, esta es de las de el que, la que, quién o quiénes. El que, la que, quién o quiénes eran el truco de las de relativo sin antecedente expreso, que es como se llama ahora a las adjetivas sustantivadas. ¿Vale? Y ahora tenemos, entonces, subordinada, de relativo
sin antecedente expreso y de estas había que decir si eran libres o semilibres. ¿Os acordáis? Libres o semilibres. Y hay que decir la función que tienen también. En este caso, libre porque vemos el quién. Y la función, ¿a quién se la teníamos que preguntar? Al verbo de la principal, que es recordaré. Vamos a hacerle un interrogatorio a recordaré para saber la función de la subordinada. ¿Quién recordaré? ¿Tiene sujeto? Sí, yo. Tiene un complemento que es ya. ¿Cuándo? Ya. CCT. Tiene un complemento que es un directo. Y este se, como no podemos decir yo ya le lo recordaré, lo cambiamos por se, pero en realidad es un le. ¿A que sí? Por lo tanto es CI. Entonces, a quien se queje, yo ya se lo recordaré. Imaginaros que se lo recordáis a él. Yo ya se lo recordaré a él. Este a él es una reduplicación de este CI. Y si yo quitara esto, ¿a quién estaría haciendo referencia ese se? Yo ya se lo recordaré. Este se estaría haciendo referencia a quien se queje cada día de tu mal humor. ¿Lo entendéis? Es una reduplicación del CI. Por lo tanto, esto es una subordinada de CI. Bueno, voy a borrar esto. Entonces, ahora se nos pide que analicemos el quién. Quien se queje cada día de tu mal humor. Este quién lo podemos sustituir por él. Él se queje cada día de tu mal humor. Sí, pues sujeto. No el a, sino el quién. Que el a nos está haciendo ahí de enlace o de nexo. Quien se queje cada día de tu mal humor. Daros cuenta que este se queje tiene dos hijitos. Que se queje cada día, se queje de tu mal humor. De tu mal humor, como lleva de, y quejarse de, tú siempre que te quejas de algo, necesitas el de, lo riges, es un complemento de régimen. Cada día circunstancias de tiempo. Las camisas que compraste me están pequeñas. Vamos a analizarlo. ¿Qué compraste? Otra subordinada de estas inserta. ¿Lo veis? Las camisas, las cuales compraste, sí. Luego esta es una subordinada de relativo normal. De estas había que decir si eran especificativas o explicativas y todas CNs. ¿CN de quién? De su antecedente. Camisas. Las camisas que compraste me están pequeñas. Lo que queda fuera tiene sentido. Las camisas me están pequeñas. Sí, bien. Vamos a analizar los complementos que se nos pide. Me están pequeñas. Ese me lo podemos sustituir por le. ¿Podemos sustituirlo por la? Las camisas la están pequeñas, no. Pero sí lo podemos sustituir por le. Esa es la prueba de que es un CI. Y pequeñas, como va con el verbo están, es atributo. Luego, el qué de que compraste. Este lo habéis puesto muy bien todo en la mayoría. Porque el sujeto de compraste, ¿cuál es? Este que lo sustituimos por camisas. Camisas compraste. ¿Quién compraste? Tú, muy bien. Tu sujeto omitido. Y camisas, que pasa a ser el CD. ¿Qué compraste? Camisas. Bien. La siguiente. Odia con toda su alma a la que canta por la radio todas las mañanas. A ver, aquí no se nos pide ya ningún complemento, solo la subordinada. La subordinada me da igual que empiece en el a como que empiece en el la que, me da igual. Vamos a ver, los verbos son odia y canta. El truco de las de relativos sin antecedente expreso, el que, la que, quién o quiénes. ¿Lleva la que? Sí, pues ya está. Subordinada de relativo sin antecedente expreso. Y de estas que había que decir si eran libres o semilibres. Semilibre. ¿Y qué más? La función que cumple. Para saber la función que cumple le tenemos que preguntar al verbo de la principal. Odia. Odia. ¿Tiene sujeto? ¿Quién odia? Ella o él. ¿Cómo odia? Con toda su alma. ¿A quién odia? A la que canta por la mañana. Responde a quién. ¿Se puede sustituir por la? ¿La odia? Sí.
Pues CD. Bien, mañana nos dirán la noticia que tanto estábamos esperando. Siguiente frase. Que tanto estábamos esperando. Aquí tenemos los verbos. Estábamos esperando y dirán. Esta es de las que podemos decir. Mañana nos dirán la noticia, la cual tanto estábamos esperando. ¿A que sí? Pues esa es la prueba de que es una subordinada de relativo normal, que de estas había que decir si eran especificativas o explicativas. En este caso explicativa porque va entre comas, ¿lo veis? Y CN. Y ya está. Estaba pensando en la que te dio el golpe con el coche. En la que te dio el golpe con el coche. Daos cuenta que lleva la que. Esa es la prueba de que es una de relativo sin antecedente expreso. Pues venga. Subordinada de relativo sin antecedente expreso. Estas eran libres o semilibres. En este caso, semilibre. Y la función tenemos que preguntársela al verbo de la principal. Estaba pensando. Estaba pensando tiene sujeto, yo o él. Estaba pensando en lo que fuera. Estaba pensando en ti. Si ahí pusiera estaba pensando en ti, ¿qué complemento sería con una preposición? En ti. No puede ser ni CD, ni CI, ni ningún circunstancial porque no responde a cómo, cuándo, dónde, ni por qué, ni etcétera. Entonces, vamos al último recurso, el complemento de régimen. Estaba pensando en, tú siempre que piensas en algo, te rige la preposición en, ¿a que sí? Luego es una subordinada de complemento de régimen. Siguiente. El que sienta unas fuertes ansias de dulce debe comprarlos en la confitería. Ves que la subordinada es la primera. ¿Lo veis? Porque lleva el que y lo lleva la primera. El que, como lleva el que, subordinada de relativo, sin antecedente expreso, semilibre. ¿Y qué función tiene? Pues tenemos que preguntarle al verbo de la principal. Debe comprar. Ese es el verbo de la principal. ¿Quién debe comprar algo en la confitería? El que sienta unas fuertes ansias de dulce. Es una subordinada de sujeto. Los complementos que se nos pedía aquí, el que sienta, como lo podemos sustituir por él sienta o yo sienta unas fuertes ansias, es sujeto. Y ojo con de dulces, porque este tenía trampa. No va con sienta. No es un hijo de sienta. Los hijos de sienta son unas fuertes ansias. Perdón. Hijos de sienta solo hay uno, que es unas fuertes ansias de dulces. Porque no podemos decir sienta de dulces. ¿A que no? De dulces va con ansias. Por lo tanto es CN. Bien. A ver. Dos últimas. El parachoques había sido pulido minuciosamente por el que sacó el curso. Los verbos de esa son. Había sido pulido, ojo que es un ser más participio, es un pasivo. Y sacó el que se sacó el curso. Se sacó. La subordinada, por el que se sacó el curso. Ahí empieza. Como lleva el que, subordinada de relativo, sin antecedente expreso, semilibre. ¿Y cuál es la función? La tenemos que preguntar al verbo de la principal. El parachoques había sido pulido minuciosamente por Juan. ¿Quién había sido pulido? ¿Tiene sujeto? El parachoques. ¿Cómo había sido pulido? Minuciosamente. Y el por quién, ese por Juan, como lleva por y es un verbo pasivo, esto se llama complemento agente, que es en realidad el que hace la acción. Porque si Juan es el que pule el parachoques, ¿a que sí? El que sacó el curso es el que pule el parachoques. Por eso complemento agente. Y la última, tu padre es quien tiene que acompañarte al viaje. Aquí empieza la subordinada, como lleva quién, subordinada de relativo sin antecedente expreso, libre. Y la función que tiene se la tenemos que preguntar al verbo de la principal, que es.
Es tiene sujeto. ¿Quién es no sé qué? Tu padre. Entonces, con el verbo es, ¿qué será lo que viene a continuación? Pues el atributo. Bueno, espero que os haya servido para algo. Un besazo y mucho ánimo.